¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de todo esto? Pocos se atreven a llegar al final con esa pregunta. La mayoría se distrae, se conforma o lo olvida. Hace poco leía un libro poco conocido en Brasil, The Movie Goer de Walker Percy, que ni siquiera que se ha sido traducido al portugués. Me encontré con una historia que parecía simple, pero detrás de la superficie llevaba algo raro, una posible respuesta o al menos una dirección para la pregunta esencial de la vida. Este libro me movió de una manera difícil de explicar. Y por eso, en este video, te voy a contar la historia de ese libro y te voy a explicar lo que hay detrás de ella. Porque puede ser que después de este video, nunca vuelvas a ver tu vida de la misma manera. La historia inicia con Vince Paulding, un exitoso corredor de bolsa de 29 años que vive en un buen vecindario de Nueva Orleans, Estados Unidos. Su vida tiene todo lo que dicen que un soltero debe tener. Vive solo, tiene buen trabajo, estabilidad financiera, comodidad, sale con varias mujeres y aún le queda tiempo para el ocio. Y durante mucho tiempo de su vida, él creyó que eso era suficiente. Soy un inquilino ejemplar, un ciudadano ejemplar y siento placer en cumplir con todo lo que esperan de mí. Mi cartera está llena de tarjetas de identificación, biblioteca y crédito. Es un placer cumplir con los deberes de ciudadano y recibir a cambio un recibo o una tarjeta plastificada con mi nombre, como si atestiguara, por así decirlo, mi derecho a existir. Se sentía orgulloso de formar parte de su identidad como ciudadano ejemplar. Pero no se puede decir que él era un apasionado por su rutina, la seguía como quien prefiere lo conocido. Por más aburrida que fuera, la prefería al malestar de una vida sin guión. Él se despierta, va a la oficina y finge interés en hojas de cálculo, reuniones, metas y pláticas vacías. Se escapa al cine y, ahí, por unas horas, vive otras vidas, siente otros dolores, vive otros amores. Y, después del cine, ya casi al final de la noche. Él tenía aventuras amorosas con las secretarias de su oficina. Prácticamente era una diferente cada semana. Vince parecía existir en un estado constante de anestesia, tan acostumbrado al aburrimiento que ya ni se daba cuenta de que estaba siendo sofocado por él. Un aburrimiento que no se quita con vacaciones, pasatiempos ni cosas similares. Es el aburrimiento de quien siente que la vida ha perdido el pulso, de quien mira al mundo y piensa, ¿será que esto es todo? Vince es un veterano de guerra que mató y vio morir personas. Y volvió con la sensación de que todo ese heroísmo bélico exaltado en las propagandas políticas, en los libros y películas, no es más que una mentira. En la guerra convivió con el lado más devastador del ser humano. Vio lo peor y luchó por el honor de su país. Solo que al volver, nadie parecía realmente importarle eso. Él era solo uno más, nadie en especial. Solo llegó y de inmediato lo ubicaron otra vez en la fila social. Trabajo, matrimonio, hijos, jubilación. La vida sigue. Puede que haya sobrevivido físicamente, pero espiritualmente algo dentro de él se quedó en el campo de batalla. Pero ese vacío aún no se ha convertido en una crisis. Él no está exactamente deprimido ni angustiado todo el tiempo. Está viviendo la vida que dicen que es la correcta, y eso le da cierta comodidad, pero al mismo tiempo hay algo dentro de él que ya está desconectado. Su satisfacción es conformista, tibia y automática. Él siente una leve incomodidad, pero aún no tiene el lenguaje ni el valor para llamar a eso vacío. Lo más extraño es que, al mirar alrededor, Vince nota que nadie parece incómodo. Las personas viven como si todo estuviera en su lugar, como si la vida fuera exactamente eso. Y punto final. Todos parecen satisfechos soñando con la casa de sus sueños, con un auto deportivo, con 2 semanas de vacaciones, una jubilación tranquila, con tener un nombre respetable en la sociedad. Y todos luchan arduamente para conquistar esas cosas, como si ese fuera el camino, la fórmula para silenciar el vacío. Pero Vince poco a poco despierta de la anestesia y ve todo esto como una gran puesta en escena, en una obra de teatro donde los actores olvidaron que están actuando, como si el mundo hubiera entrado en un piloto automático colectivo y solo él hubiera despertado. En medio de esa obra, él siente que hay algo esencial que falta, algo que nadie menciona, algo que tal vez nadie más siquiera perciba. Mientras todos están atrapados en deseos y ambiciones mundanas, creyendo que ahí encontrarán la salvación, Vince observa todo y se da cuenta de que los que están abajo viven soñando con lo que tienen los de arriba, mientras que los de arriba viven aburridos. Incluso tras lograr todo lo que soñaron, Vince también es, en cierto modo, uno de esos tipos de la cima. Al final, muchos, al mirar desde afuera, soñarían con tener la vida que él tiene,
el estatus, las mujeres, los bienes materiales, pero por dentro él sabe la verdad. Y así, la vida parece resumirse entre dos extremos: la ansiedad de tener y el aburrimiento de poseer. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué es lo que realmente debo buscar? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Aunque hoy esa cuestión esté adormecida en la rutina y vida de Binks, ya ha penetrado profundamente en su mente. Pero eso ya fue hace bastante tiempo, fue durante la guerra. Él estaba herido, tirado en el suelo, coqueteando con el peligro de la muerte. Y, de repente, un pensamiento entró en su mente, como él mismo describe en este pasaje. Recuerdo cuando se me ocurrió la búsqueda. Estaba herido bajo un arbusto. El dolor de hombro ya había pasado, pero seguía pegado al suelo, a 15 centímetros de mi nariz. Un escarabajo removía la tierra, y al observarlo despertó en mí una curiosidad inmensa. Estaba en contacto con algo. Me prometí a mí mismo que, si salía vivo de esa, perseguiría la búsqueda. Naturalmente, en cuanto me recuperé y volví a casa, lo olvidé por completo. La guerra y la cercanía de la muerte plantaron la semilla de la conciencia en su cabeza, pero al volver a casa, Binks la enterró. La enterró en la comodidad, en la rutina, eligió la vida común y se refugió en ella con gusto. Pero la historia del libro no termina ahí. Al contrario, empieza a desarrollarse a partir de la mañana en que todo cambió. 10 años tras ese episodio, en el campo de batalla, él despierta de otro sueño de la guerra, pero esta vez algo dentro de él se despertó, haciéndolo recordar aquella promesa olvidada. Desperté, miré los objetos sobre la cómoda, carteras, monedas, llaves, y parecían extraños, como si fueran de otro hombre. Por primera vez realmente los vi, y al verlos la búsqueda se volvió posible. Ahora ya no veía escarabajos, arbustos ni naturaleza, solo la vida misma ante sus ojos. Ya no podía ocultarse ni aplazarlo. Ahora él lo sabía. O lo enfrentas o te alejas y te hundes. Entonces él empieza por fin a enfrentar la pregunta que evitó siempre: ¿quién soy yo sin los papeles, tarjetas, títulos y nombres que fingen darle sentido a la vida? Parece alguien que vive en este mundo pero no pertenece del todo, ya que esas identidades no reflejan quién es realmente. Y llega a la conclusión de que tal vez lo que falta para llenar ese vacío que siente no sea algo que se pueda comprar, medir o exhibir. No es dinero, estatus, fama ni placer. En ese momento, ese aburrimiento tuyo se vuelve consciente. Deja de ser simplemente incómodo y se convierte en una ruptura. Y cuando eso sucede, o te sumerges en la búsqueda o te pudres por dentro. Pero, ¿qué sería exactamente esa búsqueda? ¿Cuál es su naturaleza? En el libro, él la describe de la siguiente manera. En realidad es muy simple, tan simple que fácilmente se pasa por alto. La búsqueda es lo que haría cualquiera si no estuviera atrapado en la rutina y banalidad diaria. Despertar, trabajar, cumplir metas, pagar cuentas y repetir la rutina con sus horarios y promesas de estabilidad. Anestesia a la persona hasta que se olvida de buscar, pero cuando la búsqueda finalmente despierta, es como si algo gritara por dentro. Esto no puede ser todo, tiene que haber más. Ignorarlo es vivir en desesperación. Sentirlo es vivir. Todo lo que la mayoría no quiere sentir, no quiere pensar, no quiere dudar. La mayoría prefiere aceptar respuestas ya hechas, aceptar las fórmulas simples que otros ya decidieron. Eso es ser feliz y ser alguien, así se debe vivir. Y ahí se hunden y Binks se da cuenta de que eso es exactamente lo que mueve al mundo. Una desesperación silenciosa, bien disfrazada, no la desesperación dramática, sino aquella que se viste de normalidad, la que se esconde detrás de vidas estables, exitosas y planeadas. Como él mismo dice, tomar conciencia de la posibilidad de la búsqueda es estar en contacto con algo. No estar en contacto con nada es estar en desesperación. Binks mira a su alrededor y ve una masa de personas viviendo en piloto automático, vacías, realizando tareas, cumpliendo metas, sobreviviendo sin nunca preguntarse para qué. Y lo que más le asusta no es el sufrimiento, es la anestesia. Para él, el verdadero enemigo del alma no es el dolor, la pobreza ni la muerte. Es la vida diaria, la rutina moderna con su eficiencia, comodidades, plazos y distracciones. Parece diseñada para mantener a todos adormecidos, evitando que alguien se pregunte ¿qué hago aquí? La cultura de consumo, la tecnología y el orden social parecen diseñados para alejar a las personas de sí mismas, para que vivan demasiado ocupadas para notar el vacío, para que nunca tengan tiempo de sentir. Y Binks ya no quiere eso, no porque quiera ser diferente, ni por vanidad, ni por arrogancia,
sino porque siente algo dentro de él que aún late, que se niega a morir. En un mundo donde todos parecen resueltos y satisfechos con las explicaciones sobre Dios, el éxito y la verdad. Pero él, en silencio, todavía se cuestiona, todavía tiene dudas, todavía tiene curiosidad, y es justamente ahí donde ocurre su búsqueda. Para él, el error de la mayoría no está en vivir de la forma en que viven, sino en aceptar cualquier respuesta solo para no tener que seguir preguntando. Y es esa negativa a aceptar una respuesta fácil lo que lo lleva a abrazar. La única fe que aún le importa no es la religiosa de libros o templos, sino la de quien sigue adelante. La fe de que, incluso sin garantías, él seguirá buscando respuestas. Incluso hay un fragmento del libro que ilustra ese momento de fe. La única relación verdadera que él tiene es con Kate, una mujer rota por dentro, frágil, inestable, pero que, al igual que él, también se niega a vivir anestesiada. Por eso, entre tantas relaciones que él atraviesa, esta es la única que parece importarle. En la historia, Kate lo busca de madrugada en crisis, llena de miedo, vacío y sin rumbo. Ella le pregunta, ¿todo va a estar bien? Y él responde, sí, todo va a estar bien. Pero ella no parece satisfecha y le pide que le responda de nuevo su pregunta, y él dice, todo va a estar bien. No es una promesa, no es una garantía, es un gesto, un estar juntos en un romance clásico. Todo va a estar bien. Podría significar que el orden sería restaurado, que el final sería feliz, pero en este caso veo esa frase mucho más como un no sé si todo va a estar bien, pero independientemente de eso, estoy contigo. No es una certeza, es un acto de valentía, como quien admite. No tengo todas las respuestas, pero aquí estoy. Y a veces eso es todo lo que tenemos, un acto de fe. Porque al final nadie tiene garantías ni sobre el amor, ni sobre la vida, ni sobre lo que estamos haciendo aquí. Y tal vez por eso la historia de Binks no termina, como tantas otras, no termina con una conclusión feliz ni infeliz. No tiene un destino claro. Termina con el presente, atento, vivo y dispuesto a seguir buscando. Quizá ese sea el punto. Tal vez la vida no dé sentido como premio por seguir reglas o portarse bien. Tal vez el sentido esté en el propio movimiento, en la incomodidad, en la duda, en la curiosidad que insiste, en la negativa a adormecerse. Tal vez el sentido esté en la fe que no promete respuestas, pero que sostiene la búsqueda, la fe de quien no necesita entender todo para seguir adelante, de quien, a pesar de todo, todavía se atreve a vivir. Si Binks pudiera dejar una última frase para esta vida, sería esta: que falte todo, menos la fe.